Estás a punto de entrar al espacio virtual de la comunidad médica Lobos. Los mejores consejos, información y comentarios para llevar una vida plena de salud. Médicos especialistas, junto a integrantes de la comunidad universitaria, de la Facultad de Medicina, se reúnen para hablar de la actualidad en temas médicos. Comenzamos. Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Revista Médica Lobos FM, este programa en colaboración con la Sociedad Mexicana de Salud Pública, nuestra quinta colaboración. Estamos muy contentos, doctora Yesenia, porque hoy tenemos a una amiga de nosotros, una salubrista, una médico pediatra, que le encanta este mundo fascinante de la salud pública y hoy la tenemos desde Londres. La verdad le agradecemos muchísimo a la doctora Lorena Suárez Idueta, que es la secretaria general del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Bienvenida a Revista Médica Lobos FM, doctora Suárez. Muchas gracias por invitarme. Para mí es una gran distinción. La verdad es que en la Sociedad Mexicana de Salud Pública seguimos su proyecto y realmente siempre nos gusta mucho apoyar a estos esfuerzos que son no solamente técnicamente importantes, sino también que nos apoyan a seguirnos en contacto con todos los temas de actualidad. Así que muchas gracias por su invitación. Hombre, al contrario, doctora, un gusto. Y hoy vamos a estar platicando, doctora Yesenia, acerca de las enfermedades febriles exantemáticas tan de moda que tenemos. Bienvenida, doctora Yesenia, Revista Médica. Muchísimas gracias, doctor Navarro. Muchísimas gracias, doctora Lorena Suárez Idueta, por haber aceptado esta invitación para hablar de más temas, ¿no?, de salud pública súper relevantes. Y bueno, queridos radioescuchas de la salud pública, la doctora Lorena Suárez Idueta cursó la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y la especialidad de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. Asimismo, está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y tiene una maestría en salud internacional por la Universidad de Oxford y una en salud infantil por University College London. Asimismo, ha trabajado en el campo de la salud pública e investigación por 11 años, principalmente en los temas de salud neonatal y vacunación. Es supervisora médica en Sencilla, además de ser subdirectora de enfermedades emergentes y reemergentes en la Dirección General de Epidemiología. Internacionalmente realizó estancias en el Departamento de Inmunizaciones, la Organización Mundial de la Salud, en Mahifol, Oxford Tropical Medicine Research Unit. Actualmente, además, colabora con el Vulnerable Newborn Collaboration en conjunto con la Sociedad Mexicana de Salud Pública y la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres. Además, actualmente es la secretaria general de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Bienvenida, doctora Lorena Suárez Idueta. Muchas gracias, doctora. Pues con esta semblanza, vamos a dar preámbulo a nuestro tema del día de hoy. El hablar de enfermedades febriles exantemáticas es un preámbulo para poder decir nos estamos enfrentando a un sarampión, a una rubiola, que son los más comunes y que son las enfermedades prevenibles por vacunación. Hoy lo que conocemos también por Coxsackie virus, que en nuestra entidad, se han presentado algunos brotes comunitarios, pero para que nuestros estudiantes de medicina, que nuestra comunidad universitaria y nuestro público en general pueda entender de qué estamos hablando, vamos primeramente como dice la doctora Yesenia, ¿no? Vamos en tenor de qué. Vamos a empezar platicando. ¿Qué es la enfermedad febril exantemática, doctora Suárez? Muchas gracias, Juan Carlos, doctora Yesenia. Las enfermedades febriles exantemáticas son un grupo de enfermedades que tienen similitud y que dentro del punto de vista epidemiológico son de importancia, puesto que a lo largo de la historia de nuestro país se han estado circulando y son de importancia tanto en la morbilidad como en la mortalidad de nuestra población. Hablar de enfermedad febril exantemática dentro del punto de vista epidemiológico, pues nos lleva
a pensar en una serie de enfermedades que tenemos que empezar a estudiar y que obviamente van a tener importancia para estudiar con mucho detalle. Es el caso de sarampión, rubiola, rubiola congénita, que son las más importantes y sobre todo en este momento. Definitivamente en las últimas décadas el panorama epidemiológico de estas tres enfermedades ha cambiado drásticamente. Tal vez si este programa lo hubiéramos hecho en simplemente en enero de este año, hubiéramos visto que la enfermedad por sarampión estaba eliminada en nuestro país y que incluso de las Américas. Sin embargo, dado que se ha presentado la enfermedad de sarampión en diferentes países como Canadá, Estados Unidos y a partir de marzo del 2024 en México, pues definitivamente nos da otro contexto. Como ustedes saben, en este año, el 10 de noviembre del 2025, incluso la Organización Mundial de la Salud comunica que la región de las Américas pierde su estatus de región libre de sarampión, lo cual nos enciende las alertas y nos pone a trabajar para considerar esta enfermedad como prioritaria en nuestra población. Y bueno, definitivamente les decía, desde 14 de marzo del 2024 hasta la fecha, nuestro país ha tenido brotes de sarampión. Hasta el momento se han notificado a la semana 47 5,319 casos. Veo que en el estado de Sinaloa se han confirmado 23 casos y desafortunadamente 23 defunciones asociadas a estos casos. Entonces, todavía en las últimas 24 horas se siguen confirmando todavía casos de sarampión, lo cual nos habla de que las cadenas de transmisión están todavía digamos, proclives a seguir la transmisión. Ustedes recordarán que el sarampión es una enfermedad pues que se contagia muy fácilmente. Si una persona con la enfermedad está en contacto directo con otra que no ha sido vacunada y que no ha tenido la enfermedad, tiene incluso el 90% de probabilidad de adquirir la infección. Así que esta es una enfermedad que tenemos que definitivamente pensar siempre que la vacunación es la primera, digamos, el punto de partida o la forma que tenemos de prevenir esta enfermedad. Y bueno, tal vez la pregunta es ¿por qué queremos prevenir esta enfermedad? La queremos sobre todo prevenir porque en los menores de 5 años se asocia con complicaciones. Algunas de las complicaciones asociadas con sarampión son otitis, encefalitis, pueden ocasionar también casos de neumonía e incluso, es raro, pero incluso pueden estar asociados a la muerte. Es por eso que nosotros, tanto en el nivel estatal, nacional, regional, queremos que esta enfermedad pueda prevenirse a través de la vacunación. Claro, y hablando precisamente, doctora, retomando lo que nos comentabas de la importancia de la vacunación, a propósito del día de la inmunización, ¿no? El 10 de noviembre, y adelantándome un poco a la respuesta o a las posibles respuestas, ¿no? de esta pregunta que viene, que es, ya nos comentabas un poco de que en niños o en general en menores de 5 años hay complicaciones y demás. ¿Por qué los niños, no? Precisamente esta población es más susceptible en padecer las enfermedades febriles exantemáticas. Sí, la edad pediátrica no ha tenido o no ha estado expuesta a las enfermedades en su mayoría, por lo tanto la inmunidad todavía está proclive a desarrollar muchas de las infecciones, y entre ellas están las infecciones virales que tenemos digamos, documentadas en las enfermedades febriles exantemáticas. Para el caso de sarampión, por ejemplo, la primera dosis de vacuna que
que está considerada en el esquema nacional es al año y posteriormente un refuerzo a los 18 meses. Históricamente se había puesto al año y a los 6 años, pero tenemos ahí también un grupo de personas que le llamamos el grupo programáticamente no prevenible, que son los menores de un año, que incluso en un periodo o en un contexto donde existan brotes, se puede poner una dosis adicional entre los 6 meses y los 11 meses para poder protegerlos contra sarampión. Y esa dosis, que le llamamos dosis cero, no es considerada dentro del esquema para ese pequeño, para ese lactante. Entonces, es importante saber que la vacunación, la edad pediátrica o las edades pediátricas o las personas en la edad pediátrica son más proclives a padecer estas enfermedades, pero que en el caso de sarampión, rubeola, pues existe la vacuna con la cual la podemos prevenir. Pues es interesante, doctora Suárez, porque pues recuerdo cuando tú y yo estudiábamos medicina y veíamos cómo el sarampión era una enfermedad que pues prácticamente estaba eliminada, por decirlo de alguna manera. Hablábamos que esto pues ya había pasado y que si continuamos así 25 o 30 años más, pues podríamos llegar a estar en vías de erradicación. Y hoy en día nuestros estudiantes de medicina nos preguntan, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué le hacemos tanta caravana que tenemos casos de esto? Pero realmente ellos no sabían que era una enfermedad que ya teníamos completamente controlado y que la teníamos en vías de poder erradicar en algún día, y tanto que se declaró a las Américas como una región libre de sarampión. Ahora, en este tenor, Lorena, pues una de las principales contagiosidad que existe y las complicaciones del sarampión pues son mayúsculas, ¿no? Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero epidemiológicamente, a tu criterio, ¿qué fue lo que ocurrió para que vuelva otra vez esto a presentarse de nueva cuenta cuando tenemos esto pues de una manera pues muy controlada? Sí, definitivamente coincido contigo, doctor, que a nosotros nos tocó bueno, nosotros no vimos casos de sarampión en los hospitales que rotamos, ¿no? Esa es la primera cosa que tenemos que compartir tal vez. Y la segunda es que una vez que salimos de la escuela, pues contribuimos de forma muy importante a documentar por qué el sarampión era una enfermedad eliminada de nuestro país, ¿no? Tal vez esa fase es la que nos toca a nosotros. Y digamos que un tantito más nos toca a mí, que trabajé en la dirección, en el CENSIA y en la Dirección General de Epidemiología. También nos tocó el tener un sistema de información, un sistema de vigilancia epidemiológica sensible, que era capaz de identificar incluso importaciones del virus desde otras regiones donde sí circulaba la enfermedad. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar un brote que le llamamos un brote transglobal de sarampión, de una familia del Reino Unido que viene a vacacionar a Quintana Roo, y que dentro del hotel donde se hospedan, pues hay una cadena de contagio con personas canadienses, todos turistas, y no hubo realmente una persona, digamos, un caso asociado a importación en mexicanos. Eso nos llamaba mucho la atención. Y creo que a nuestra generación nos toca justo el ir caso por caso, el ir a dar, digamos, el detalle del seguimiento de los casos probables de esas importaciones y blindar, ¿no? De tal forma que identificáramos a la población en riesgo, hacer nuestro cerco vacunal, hacer el seguimiento de los casos, posibles contactos durante el periodo de contagiosidad, dejar
muy, muy claramente el periodo probable probable de aparición de casos secundarios hasta dar el alta sanitaria o epidemiológica de ese, digamos, de ese grupo, de ese grupo de casos importados. Entonces, creo que se ha hecho mucho. Es por eso que para nosotros es muy importante que las nuevas generaciones que probablemente hoy están terminando medicina, terminando enfermería, las diferentes áreas, pues sepan que viene un trabajo de muchas generaciones y que cada uno de estos casos merece un seguimiento y merece una tipificación y merece el tener mucho detalle acerca de lo que está sucediendo. Creo que esa es la diferencia. El que hayan pasado casi una década donde la región de las Américas estuvo libre de la circulación endémica de sarampión, pues nos habla de que sarampión es una enfermedad que puede eliminarse. Se puede eliminarse porque el ser humano es el reservorio. Tenemos una vacuna que es altamente efectiva y además que tenemos obviamente la experiencia de hacerlo. Pero ¿qué sucedió? Y esa es básicamente la pregunta que me haces. Creo que fue una combinación entre que se redujeron las coberturas de vacunación, por lo tanto tuvimos bolsas de susceptibles y esas bolsas de susceptibles pues básicamente esperaron algún movimiento poblacional, algún viaje a las zonas donde está circulando el virus. Ya decíamos, Estados Unidos, Canadá son áreas donde prácticamente ha circulado el virus en el último año y es bien conocido a través de los boletines de la Secretaría de Salud que los primeros casos se dan en una comunidad en Chihuahua, una comunidad que tenía, digamos, poca disponibilidad o poco afluencia y para vacunarse. Es una población menonita que obviamente tiene mucho movimiento también geográfico y a partir de ahí se documenta el primer caso de sarampión que además algunos de ellos resultaron que requirieron hospitalización. Entonces, ¿qué se necesitó? Pues se necesitó disminuir o aumentar las bolsas de susceptibles en el tema de sarampión. Nosotros vemos los boletines de la Dirección General de Epidemiología, donde la mayoría de los casos son menores de 5 años, por lo tanto, pues no son personas que se vacunaron en esas primeras dosis y hoy tenemos los casos concentrados ahí. El segundo grupo más afectado son entre los 25 y 29 años, lo cual nos habla de adultos que no recibieron, digamos, probablemente no recibieron las dosis de la infancia o de la adolescencia. Creo que el tema de aumentar las bolsas de susceptibles más el tema de movimiento poblacional, geográfico, creo que da como resultado el incremento de casos. Y ese es el mensaje, ¿no, Yesenia? De que tenemos realmente el alcance, la vacunación, la protección específica a través de la vacunación. Entonces, pues no echemos en saco roto. Este programa, doctora, además de que lo escucha nuestra comunidad universitaria, pues tenemos muchos padres de familia que nos siguen a través de la versión de radio, la versión de YouTube, y ese es el mensaje que queremos extenderle, ¿no? La prevención y la promoción de la salud como el control de enfermedades a través de la vacunación, pues claro, es fundamental. Ya lo estás comentando tú, doctora, es prácticamente lo que buscamos, y con esto pues es lo que se apuesta que el día de mañana pues podemos disminuir muchísimo y tratar de que no exista, como tú lo comentas, esa bolsa de susceptibles tan importante
para que no se siga presentando esto, Yesenia. Muchos casos, así es. Doctora, regresando al tema que nos platicabas, ¿no? Acerca de la población pediátrica, la susceptibilidad que nos comentabas y por supuesto de la importancia del diagnóstico oportuno en ese sentido debido a múltiples complicaciones específicamente en esta población. El médico de primer contacto, ¿qué signos o síntomas debe de ver, ¿no? Para iniciar a sospechar que un niño está en una fase inicial de sarampión y en ese sentido, ¿qué medidas debe de tomar? Sí, bueno, la definición operacional de sarampión consiste en fiebre elevada, exantema maculopapular, generalmente empieza en la cara y posteriormente se lleva al cuerpo, y además tiene que estar acompañado de tos, coriza, conjuntivitis. Digamos, la fase de un niño con sarampión es justo los ojos rojos, la conjuntivitis, la coriza, y pueden tener también adenomegalias, ya sea retroauriculares, occipitales o cervicales. Esas son las características, y si hay los profesionales de la salud están sospechando que su paciente tenga sarampión, es muy importante, obviamente, hacer una historia clínica, hacer el abordaje, tratar siempre de identificar una probable complicación. Esa es muy importante, ya dijimos. Sobre la más común es otitis media, pero también puede ser neumonía o puede ser encefalitis. Y para los casos, sobre todo menores de 5 años, también puede cursar con diarrea importante y deshidratación. Por eso, la Organización Mundial de la Salud y también las guías en nuestro país recomienda dar una dosis de vitamina A. En los menores de 6 meses se les da 100,000 unidades o 50,000 en 2 dosis, de 6 meses a 11 meses 100,000 unidades en 2 días, y a partir del año 200,000 unidades en 2 días, sobre todo para reducir el riesgo de complicaciones y desafortunadas defunciones. Y también decir a todos los papás, estudiantes, que la vacuna es una vacuna segura. Es bien importante decirlo, es una vacuna efectiva, es una vacuna segura, que es importante ir a la cartilla de vacunación, checar los esquemas de toda la familia, y si hay alguna duda, acérquense con el personal de salud, porque en Sinaloa y los estados pues son punteros en todo el manejo que se tiene del programa de vacunación universal. Así que acérquense a la unidad de salud y si tienen la duda, acérquense a las unidades de salud. Dice que si hay duda, no hay duda, así que hay que ir y definitivamente acercarse para ver si se requiere ponerse al día con vacuna de sarampión, rubiola o OSR. Y sí me gustaría mucho seguir tu comercial, ¿sí? Porque muchos dicen, es que mi niño amaneció con gripita y ahorita no le puedo poner la vacuna. No, señora, o sea, no hay contraindicaciones como tal, ¿sí? Peor es no colocarlo, y ya lo comentabas, el grupo menor de 1 año, pues sí, es un grupo de riesgo, ¿sí? Pero sin embargo, pues la vacuna, SRP, está indicada a partir del año de edad. Entonces, y luego afortunadamente con este cambio que existe ahora a los 18 meses y luego nos vamos a los 6 años, y de manera de reforzar ese esquema. Lorena, ya sospechamos de que tenemos un caso probable de sarampión. ¿Cuál sería, desde tu óptica, cuál sería el método para poder blindar toda esa población que tenemos alrededor de ese caso que sospechamos y que cumple con definición operacional de caso? Sí, es muy importante que cada uno de los casos probables de sarampión sea debidamente estudiado y seguido. Ya hablamos de eso, ¿no? Porque tenemos, digamos, ventanas de oportunidad que son muy importantes. Lo primero que tenemos que saber es que ese caso probable, ya dijimos, vamos a ver que él esté bien,
vamos a ver que no tenga complicaciones. Generalmente el tratamiento es un tratamiento sintomático, está también considerada la vitamina A, pero tenemos que empezar un estudio epidemiológico, por supuesto siempre en compañía de las autoridades locales, que además son también expertas en este tema. Pero básicamente un poco como va a ir ese estudio epidemiológico es que vamos a empezar a identificar población de riesgo. Nosotros consideramos que el periodo de probable infección tomamos en cuenta de 14 a 21 días, que es el periodo de incubación del virus de sarampión antes del inicio de exantema. Quiere decir que esta persona se infectó 14 a 21 días previo al inicio de exantema. Esto quiere decir que nosotros tenemos que acercarnos a la persona enferma y decirle, bueno, un poco que nos platique dónde ha estado, si ha visitado lugares públicos, si ha salido de viaje, cuáles son los países que ha visitado, sus medios de transporte, sus posibles fuentes de infección, tal vez estuvo en contacto con una persona con fiebre y exantema, ¿no? Son del tipo de preguntas que tenemos nosotros que empezar a hacerle y empezar a tratar de armar una posible escenario de riesgos. El periodo de contagiosidad, esto es muy importante porque inicia incluso antes del exantema. Quiere decir que la persona antes de que aparezca el exantema, que se vea el rash, pues ya contagiaba. Entonces, el periodo de contagiosidad 5 días antes del exantema y 5 días después del exantema es muy importante. Tenemos que ver dónde estuvo, con quién estuvo, cuáles son las personas de su familia o de su escuela o de su trabajo con las que estuvo en contacto. Y también vamos a tomar en cuenta el periodo probable de aparición de casos secundarios. Este periodo probable de aparición de casos secundarios incluye los 7 días después del inicio del periodo de contagiosidad y hasta 7 a 21 días posterior a que termine el periodo de contagiosidad. Esto quiere decir que dadas las posibles cadenas, pues vamos a poder esperar casos secundarios. Es importante fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica dentro de o alrededor de ese caso probable. Vamos a tomarle muestras, es muy importante. Nosotros tenemos en México un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que incluye una red muy robusta de laboratorios que nos van a pedir que a ese caso probable le tomemos 2 muestras. Una muestra va a ser un raspado de carrillo, cuando estamos en los primeros 5 días después del exantema, y eso es muy importante porque a partir de ahí ellos van a poder hacer la genotipificación del virus, en caso que se aísle, ¿verdad? Del virus de sarampión. Y ese virus de sarampión, pues vamos a poder cotejarlo si es un virus de sarampión que a lo mejor está circulando en Canadá, o está circulando en el Reino Unido, o está circulando en Estados Unidos. Y además también vamos a tomar una muestra de sangre, una muestra sérica, y con esa vamos a poder también hacer el diagnóstico a través de la Red Nacional de Laboratorios. Es también importante que nosotros concretemos una línea de confianza con la persona, con la familia, porque lo vamos a estar visitando. Entonces, el equipo de salud sí tiene que sensibilizar a la familia para que ellos sean las personas que nos den información acerca si hay otro caso en la familia extendida, en el trabajo, etcétera, ¿no? Son de las cosas que tenemos que dar seguimiento. También vamos a hacer una búsqueda activa en un perímetro alrededor de la casa, donde vamos a buscar casos probables de sarampión y vamos a hacer una red negativa diaria. También podemos hacerla, en este caso, en el trabajo, en la oficina, en el caso que les platico de Quintana Roo, lo hicimos en el hotel con los turistas, ¿no? Vamos a hacer una búsqueda activa de los casos probables y también
vamos a dar seguimiento a todos los contactos que podamos identificar. Los contactos, pues de repente vamos a estar llamando al lugar, por eso les decía que sí hay que tener un vínculo de confianza con la familia o con el trabajo donde podamos ver. Y también es importante notificarlo a la jurisdicción sanitaria, o si ya están trabajando en un hospital, pues al área de epidemiología de su hospital. Si están en alguna área específica, por ejemplo, un consultorio adyacente a farmacias, lo pueden notificar a la jurisdicción sanitaria. Es muy importante no dejarlo, porque estas acciones van a hacer la diferencia entre que se dispersen los casos o entre que lo podamos contener a través de un cerco vacunal y obviamente completando los esquemas de vacunación que falten. Así es, pues qué interesante, ¿no, Yesenia? Totalmente, muy completo. Completamente música para nuestros oídos, quienes Así nos es. gusta la vigilancia epidemiológica y la salud pública. Sí. Nos vamos a un corte comercial. Estamos platicando con la doctora Lorena Suárez. Ella es médico pediatra y secretaria general del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Y estamos platicando acerca de las enfermedades febriles exantemáticas, todo lo que se desprende, lo que hoy estamos conociendo como sarampión, hay otras como rubiola, como Coxsackie virus, pero eso lo seguiremos viendo en el siguiente bloque. No se vaya, estamos por el 93.7 FM Lobos FM. Nuestra pasión es cuidar de tu salud. Ya regresan los mejores consejos para que tengas una vida plena de salud. Revista Médica Lobos FM. Vuelve después del corte. Te ayudamos a alcanzar la mejor versión de ti. Cuida de tu salud de la mano de los profesionales. Ya estamos de vuelta en la revista Médica Lobos FM. Estaba payuta, compa. Y vamos a la molienda. Y vamos a la molienda. De pronto veo venir cerquita de mí. Yo vi a una culebra mirando hacia mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando yo enojado. Toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¡Ven pa' acá! Cuidado con la culebra, te muerde los pies. Ay, si me muerde los pies, no puedo yo bailar. Si me muerde los pies, ya no va. Regresamos a su programa Revista Médica Lobos FM y por primera vez han escuchado un tema completamente diferente. Mi productor me dice, nunca hemos puesto música regional mexicana, pero hoy a la doctora Lorena Suárez dijo, yo traigo una experiencia, traigo un recuerdo que ahorita nos va a decir dónde lo escuchó, y acabamos de escuchar al gran grupo El Mexicano, ¿sí? Que son, uno de sus integrantes es de Mazatlán, y vamos a escuchar La Culebra. Todos aquellos que les gusta la música regional mexicana, pues aquí tiene uno de los tantos éxitos noventeros que tuvo la banda El Mexicano, y que ahorita la doctora nos va a decir por qué nos solicitó esa pieza musical que tiene que ver mucho con uno de los brotes que atendió, doctora Lorena. Sí, no, les platicaba en los comerciales que cuando fuimos a estudiar el brote a Quintana Roo, estábamos en un hotel que justo estaba en el área turística, y por alguna razón esa
canción estaba como de moda, no sé, pero la escuchamos tantas veces y además la escuchábamos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, así que todo el tiempo la traíamos, ya no la queríamos escuchar, pero bueno, me hicieron recordarla y creo que vino al caso, así que espero les haya gustado. Ya tiene un rato. Sí, pues completamente noventera esta pieza musical que esta sí no es de la biblioteca de la nostalgia, Sí, no. Colocamos en revista Es de la médica, alegría. es de la alegría, esto sí, vamos saliendo y más en una tarde de sábado, pues tiene que ser fabulosa para Claro. seguir conviviendo en familia, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues regresamos. Así es. Y bueno, doctora, dándole continuidad a lo que estábamos platicando, ¿no? Las enfermedades febriles exantemáticas. Sabemos que este término abarca varios padecimientos, ¿no? Pues varicela, Coxsackie, rubéola, sarampión, ya hemos hablado algo acerca de ellos, pero al final, en algunas ocasiones, vemos que en la consulta médica esto termina siendo definido como dermatosis. En ese sentido, ¿qué síntomas o signos acompañantes, por supuesto, nos deben hacer pensar en enfermedades exantemáticas? Sí, muchas gracias, doctora. Ya decíamos, pues sí, es un grupo de enfermedades que tienen en común una fiebre de diferentes grados y también una dermatosis. La dermatosis, bueno, pues así se describe de forma, digamos, un tanto más general. Pero es muy importante tomar algunas de las características. Primero, pues obviamente habrá que ir a una consulta, no automedicarse, porque sí es importante tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, la edad de la persona que la está padeciendo es importante, la cronología, como si se presenta primero la fiebre o si se presenta primero la dermatosis, nos va a dar el cuadro clínico de cada una de ellas. Ahorita las voy a ir mencionando. La morfología de la dermatosis también es importante y algunos factores de riesgo. Empezando con sarampión, que ya la comentábamos, pues decíamos que son una fiebre acompañada de una dermatosis maculopapular, generalmente confluye y además también empieza en cara, posteriormente se disemina, pero ya decíamos, en los menores de 5 años pueden estar sobre todo presente y también es importante que a veces se pueden presentar algunas llamadas manchas de Koplik. Y algunos de los factores de riesgo que pueden estar asociadas, mencionábamos el contacto con otra persona o el viaje a algún país, al extranjero donde esté circulando sarampión. En el caso de rubéola pues no tenemos en nuestro país, es de las enfermedades que están eliminadas, pero ahí el eritema pues es maculopapular, pero tiene adenomegalias importantes. Esta es la característica de rubéola. Otra es, dentro de las virales, el exantema súbito. El exantema súbito se da generalmente en lactantes, son niños mucho más pequeños, son bebés, donde la erupción aparece posterior a la fiebre. Los bebés tienen fiebre alta, generalmente tienen un mal estado general, se ven mal, se ven, digamos, decaídos, y posteriormente a que la fiebre, digamos, se quita, aparece inmediatamente la dermatosis. Es la característica del exantema súbito o roseola y está ocasionada por, sobre todo, herpes virus 6, aunque también puede ser 7. La escarlatina puede estar con una dermatosis generalizada y también puede tener la lengua en forma de frambuesa, ¿no? Es una lengua roja, básicamente, y está ocasionada por estreptococo del grupo A. El eritema infeccioso o la enfermedad por parvovirus B19 también la conocemos como una dermatosis o cara de bofetada, porque los niños, generalmente los preescolares, pueden tener el exantema muy localizado en las mejillas y
asociado también con fiebre y está ocasionado por parvovirus B19. Y también ya ustedes mencionaban la enfermedad por Coxsackie, la enfermedad de mano, pie, boca. Y esta es una enfermedad que, fíjense que no es una enfermedad de vigilancia epidemiológica, pero es una enfermedad que se puede dar en brotes y que provoca pues mucha preocupación para los padres y también para los profesores, porque se da en los preescolares o en las guarderías donde los niños, ¿no?, confluyen. En este caso, la enfermedad por Coxsackie, la enfermedad por mano, pie, boca, tiene la característica de tener fiebre y además ampollas. Las ampollas están en las palmas, en los pies y en la garganta. Y las características de las que son en la garganta son muy dolorosas. Por lo tanto, los niños dejan de comer, dejan de tomar agua y eso puede estar, ocasionando o con mayor riesgo de deshidratación. Entonces, es muy importante saber que la enfermedad por Coxsackie, por mano, pie, boca, es una enfermedad que en general cursa bastante benigna, cursa bastante bien. Los niños tienen mucha molestia, sobre todo de estar pasando los alimentos, el agua, pero van a estar bien en 2 o 3 días. Y es importante saber que es contagiosa. Si los niños están en contacto directo o están compartiendo los mismos juguetes, pueden estar contagiando también dentro de la guardería y obviamente estar haciendo justo el brote, ¿no? Pero bueno, cursan de forma bastante benigna, pero bueno, si ustedes han visto a un niño con fiebre elevada que además no pueda comer, pues tiene mal estado general, no se ve bien, no va a tener buen humor y por supuesto eso provoca mucha preocupación a los padres, a los cuidadores de estos pequeños. Es importante también mencionar que en general ya decíamos que todas estas enfermedades causadas por virus y que se acoplan en el mismo síndrome se observan y además se tratan de forma sintomática. Se trata con antipiréticos para disminuir fiebre, también se trata de revisar y de dar seguimiento para que no haya alguna deshidratación, porque obviamente la ingesta de líquidos disminuye. Y también es importante estar observando que no haya alguna complicación. Sin embargo, es esta que mencioné, que es la escarlatina, es una faringitis que se da por estreptococo del grupo A, sí puede ameritar el uso de algún antibiótico. Por lo tanto, tenemos que partir que la mayoría van a cursar de forma benigna, la mayoría van a requerir tratamiento de sostén y hay algunas particularidades. Algunas de ellas van a requerir algún antibiótico. Ya decíamos, los antibióticos tienen que ser manejados por el personal de salud y no automedicados, porque pues si no, después podemos tener algún evento que se asocie al antibiótico, pero que no sea para nada efectivo para un virus, ¿no? Los niños, por ejemplo, que están bajo tratamiento con un antibiótico y que tienen una enfermedad viral, primero no le va a hacer nada a la infección viral y segundo pueden tener diarrea, pueden tener otras molestias, pueden tener gastritis, pueden tener incluso aumentar la náusea, el vómito, porque son digamos medicamentos que también pueden agredir la mucosa gastrointestinal. Por lo tanto, pues no los vamos a exponer al uso de un antibiótico cuando no va a tener ningún tipo de efectividad contra la infección, si es en el caso de que sea viral, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es acérquense al personal de salud y bueno, la mayoría de estas infecciones serán benignas y los niños afortunadamente estarán bien en algunos días.
Excelente. Doctora, pues ya lo comentabas, ¿no? Hay diferentes padecimientos dentro de las enfermedades febriles exantemáticas. Tocabas el punto de Coxsackie virus y decimos, ¿qué estudios de laboratorio podemos hacer en estos pacientes? Pues prácticamente es demasiado sensible esa definición, el tener estas ámpulas en palmas de las manos, en las plantas de los pies, el empezar quizás con una rinorrea, con una odinofagia. Bueno, pues eso nos hace un diagnóstico. Es muy fácil realmente de poder diagnosticar un Coxsackie, pero me voy a la parte de sarampión, regreso al sarampión y ya lo comentaba en un principio. Bueno, pues vamos a tomar una muestra, ¿sí?, de los carrillos. Con eso vamos a ver cuál es el genotipo que tenemos en ese momento de sarampión, pero eso es desde el punto de vista de los lineamientos de vigilancia epidemiológica. Me voy aterrizándolo hacia la parte clínica. ¿Qué laboratorios o qué laboratorios complementarios podemos solicitar en un niño, niña, que estamos pensando que realmente podría tener sarampión? Vamos a manejarlo una F y que nos podrían dar la sospecha de que si estoy en el clavo o no estoy en el clavo. Si somos epidemiólogos, obviamente que la definición operacional de caso es la voz cantante y la que nos va a decir, pero ese médico, lo comentabas, que está en una farmacia, que está en un consultorio privado y que a lo mejor no tiene ese feeling de la definición operacional de caso, pero dice, posiblemente es un sarampión. ¿Qué estudios de laboratorio, desde el punto de vista pediátrico, podemos solicitar a esos pacientitos? Bueno, en realidad, si nosotros estamos hablando de la vigilancia epidemiológica de sarampión, los consultorios adyacentes a farmacias, pues en realidad sí tendrían que ser parte, ¿no?, de la vigilancia epidemiológica. Prácticamente los estudios de laboratorio que se toman a partir de la muestra sérica es IgM, IgG contra sarampión y digamos, es la muestra que tomamos. Pero bueno, ya decíamos que sí tendrían que estar dentro, es decir, la coordinación de local, pues sí tendrían que haber la comunicación para que las muestras pudieran llegar a la red de laboratorios de salud pública. Así es, sí, definitivamente, y el llamado que hacemos a todos los colegas que están viendo pacientes, al momento de tener un paciente con estas características, inmediatamente levanten el teléfono, llamen a la jurisdicción sanitaria. Si no se sabe, en el teléfono 6677-1630-50, me acuerdo desde el 2009 porque es el mismo. Entonces podemos trabajarlo de esa manera. Notifiquen el caso directamente y les van a dar el procedimiento a seguir, ¿sí?, con nuestros compañeros en epidemiología. Ya lo comentaba la doctora, tan importante que es este punto, ¿no? Así es. Doctora, ya nos comentabas acerca de la importancia de no prescribir antibióticos. En este caso, pues obviamente hablando de enfermedades febriles exantemáticas ocasionadas por un virus, pues bueno, la no justificación, ¿verdad? Ya nos adelantabas un poco la explicación de... ¿Nos pudieras desarrollar por qué no se requiere el tratamiento per se de antibióticos? Y yo le voy a agregar aquí la importancia de no automedicarse, ¿no? Especialmente para esa población que nos escucha en sus casas y que de repente lo ven como algo leve, como algo pasajero, la no necesidad de ir a consulta. ¿Por qué no automedicarse? ¿Por qué no automedicación? Sí. Gracias, es que como que bajó un poquito el volumen. Sí, muchas gracias, doctora Yesenia. Realmente la automedicación no la recomendamos porque definitivamente nosotros en casa no tenemos, muchas veces, no tenemos los elementos para poder discriminar entre cada una de estas enfermedades. Las infecciones virales no se van a beneficiar en nada de recibir un antibiótico. Al contrario, las niñas y los niños que reciban un antibiótico, pues pueden tener algunas consecuencias, ya decíamos, gastrointestinales, diarrea, posteriores o secundarias a un antibiótico sin darnos absolutamente nada para ayudar a la infección. Esa es la razón principal para la cual no debemos automedicarnos y sobre todo también porque la mayoría de ellas, ya veíamos, tienen un origen viral.
esa es, digamos, la segunda causa o la segunda razón por la cual no tendríamos que automedicarnos. Los niños que tienen una enfermedad febril exantemática, pues se van a beneficiar más del control térmico, ¿no? De las medidas generales para que nosotros le ayudemos a regular la temperatura, que los mantengamos cómodos, que los mantengamos confortables, que podamos darles o darles la ingesta de líquidos para que ellos no se deshidraten. Es decir, así les ayudaríamos más, a diferencia de dar un antibiótico que no va a actuar realmente para la infección que se tiene. Claro. Así es. Lorena, bueno, los síntomas que más pueden poner de malas a un niño que tiene estas patologías, lo que más puede incomodar, pues sí, son todo lo que tenga esa comezón, las pústulas, las lesiones maculopapulares que son tan pruriginosas, tienen tanta comezón, para que nuestro público nos pueda entender. ¿Cómo ayudar, cómo hacer entender a los papás, ¿sí?, de cómo tratarlos realmente en casa? Lo que les pedimos nosotros, primeramente, que a los niños les corten las uñas, que no se estén rascando, ¿sí?, por el riesgo de infección, y ahí pues quizás podríamos ingresar con un antibiótico, lo dejamos como última instancia. Pero cómo ayudar a los padres que puedan entender cómo tratar estas lesiones en casa, y que esto no pase a situaciones mayúsculas. Sí, en realidad hay algunas, digamos, dermatosis que son más pruriginosas que otras, pero como dices, hacemos medidas generales para no sobreinfectar, o como para no complicar esas dermatosis. El darle un manejo integral, ya decía yo, disminuir la fiebre, mantenerlo hidratado, y en ocasiones también podemos dar medicamentos como antihistamínicos, que podría ayudar a reducir un poco la sensación de comezón. Y definitivamente también el baño diario con agua tibia, y no estar poniendo algunas otras sustancias dentro o arriba de las lesiones que pudieran estar ocasionando, digamos, más comezón, ¿no? El mantenerlos lo más cómodos posible, van a poder ellos pasar, digamos, mejor el periodo de enfermedad, que de por sí, bueno, pues es bastante molesto, pero lo que queremos es que lo pasen sin complicaciones, ¿no? Mucha preocupación es la fiebre, sobre todo el exantema súbito da fiebre alta, y esto pues obviamente da mucha preocupación a los padres. Hay algunos niños que pueden incluso ser o tener algunas convulsiones asociadas al pico febril, que se autolimitan y generalmente no vuelven, pero definitivamente son causa de mucha preocupación. En este sentido, pues es importante, ya decíamos, que se apoye el tratamiento con un antipirético, y que los papás, los cuidadores, podamos estar al pendiente de también dar el control y el seguimiento de la curva térmica a los niños, para poder darles el manejo integral. Y por supuesto que cualquier cosa que consideren, porque nadie más que ellos conocen a sus hijos, así que cualquier cosa que consideren que empieza con vómito, que empiezan con datos de alarma como que no toleran nada de la vía oral, o que ya los ven respirando continuamente mucho más rápido, más allá incluso de la fiebre, o que ya dejaron de orinar, o que tienen cambios de comportamiento, también es importante saber que en algunos casos muy raros pueden haber algunas complicaciones, y es el momento de acudir a consulta por algún dato de alarma. Pues es un tema, Yesenia, creo que es uno de los mejores temas que hemos tenido, y más por la
prioridad que tenemos actualmente en nuestro país, los brotes que se están teniendo actualmente de sarampión. Y ahorita la doctora comentaba algo importante, ¿no? Esto es un equipo, sí, del profesional de la salud, pero también es un trabajo donde yo puedo sumar a la comunidad, a los mamás, papás que están viendo que su esquema de vacunación ya se les pasó, que esa vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis ya se le fue. Trate de atribuir a las unidades de salud y que vacunen a sus niños, que es lo ideal. Con esto vamos a evitar, sí, que se sigan presentando más casos. Esa bolsa de susceptibles que comentaba la doctora al principio, pues tengan por seguro que va a estar pues disminuida, o vamos a tenerla nula, por decirlo de alguna manera. Lorena, te agradecemos muchísimo que hayas podido estar con nosotros el día de hoy, y tan lejos que te encuentras, pues es un gusto para nosotros en Revista Médica Lobos FM que nos hayas podido acompañar. Con mucho gusto, y me tengo que decirles que los voy a seguir en su programa, porque además me gusta siempre que tocan temas muy relevantes, no solamente para la salud pública, sino también considerar a la sociedad. Me parece que ha sido pues para nosotros un honor, y los voy a seguir durante los siguientes programas. Muchísimas. No, gracias a ti, la verdad. El poder hablar de salud pública, de epidemiología, pero mezclado como lo tienes tú con pediatría, creo que es el match perfecto para que la población pueda entender ese tema tan importante que son las enfermedades febriles exantemáticas, doctora Yesenia. Claro que sí, que por supuesto hagan caso de este comercial, ¿no? De esta recomendación de seguir con el esquema de vacunación, que es una actividad básica que debe de estar presente en todas las casas, pues no olvidando precisamente lo que ya hablábamos, ¿no? De esta prevalencia que se enfoca en poblaciones vulnerables, ¿no? Y es evitar, por supuesto, elevadas tasas de mortalidad, evitar complicaciones, simple y sencillamente con una vacuna. Entonces, no olvidar lo importante que es vacunarse. Definitivamente. Y a todos ustedes que hacen posible este programa, agradecemos muchísimo al doctor José Alberto Díaz Quiñones las facilidades para tener equipo, parte de su equipo con nosotros por lo menos una vez al mes en este programa dedicado a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, en colaboración con la Sociedad Mexicana de Salud Pública. De igual forma, nuestro director de campus, el maestro Francisco Javier Gándara Carrete, nuestro director de la Facultad de Medicina, el doctor Ricardo Bustamante, pero todos son parte importante de Revista Médica Lobos FM. Los invitamos a seguir sintonizándonos el próximo fin de semana con un tema importante en materia de salud. Cuídense mucho, feliz fin de semana. Los profesionales de la salud te esperan en nuestra próxima emisión. Descubre los mejores consejos para llevar una vida de calidad para ti y tu familia. Sintonízanos la próxima semana. Revista Médica Lobos FM. Hasta la próxima.